En el capítulo anterior, los alienígenas, luego del fracaso de la misión que los trajo al planeta Tierra, descubrieron la irresistible tendencia humana al autoexterminio. Y gracias a la ayuda de un desafortunado economista argentino, conocieron la manifestación más sigilosa y poderosa de esta vocación, la deuda externa. Así, los marcianos se asignaron una nueva misión: intentar comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y, a través de la brecha espacio-temporal, modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano y así cumplir su misión. Empecemos de nuevo. ¿Cómo comenzó la deuda externa? La deuda externa, ¿y cómo empezó la deuda externa? En el año 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito. 1824, recién empezaban. ¿Para qué necesitaban la plata? Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad. Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers, y a ellos les pidieron 1.000.000 de libras esterlinas. Hasta aquí todo marcha bien. Sí, pero ya en ese momento la corrupción era algo habitual. Y los negociadores argentinos Félix Castro y John Parrish Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Baring Brothers. Bueno, no duró mucho. Un momento. ¿Los argentinos que fueron a negociar estafaron a su propio gobierno? Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de 1.000.000 de libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo de 70%, y esto le daría las 700.000 libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso a los representantes argentinos colocarlos al 85%. Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al 70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién? Silencio. Continúe, por favor. ¿Pidieron 1.000.000? Contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%. Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson y 30.000 para la casa Baring. O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía 1.000.000. Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó 2 anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión. ¿Y entonces? Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas. Es decir, que Banca Baring hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola. Y 120.000 los intermediarios, ¿eh? Y el gobierno debía 1.000.000. Bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras ¿Y qué pasó entonces? Bueno, no pasó nada, por así decirlo. Pero, ¿y las obras? Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. Ese inicio es la buena muestra de lo que vendría después. ¿Y cuándo se terminó de pagar ese préstamo? Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904. 80 años después. Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido. Pasemos en limpio. Pidieron 1.000.000, los estafaron, les dieron 560.000 en bonos, nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron. Mis queridos amigos, así fue. Coincido, doctor. No puede ser cierto. Nos está tomando por tontos. Sin dudas, se trata de un demente o algo así. No parece un loco. ¿Un chanta? ¿Qué es un chanta?
Creo que está tratando de engañarnos para confundirnos y que lo liberemos. Así es. Necesitamos realizar una abducción a través de la brecha espacio-temporal. Computadora, prepare el sistema. ¿Qué? ¿Cómo dicen? ¿Otra abducción? Así es, otra abducción. Exacto. Si es cierto lo que cuenta el humano, alguien que haya estado vivo en el año 1904 debe saberlo. Tripulación. Les recuerdo que el promedio de vida de los humanos es de 80 años. ¿No hay humanos vivos de esa época? Sí, los hay, pero son muy pocos. Entonces traiga uno inmediatamente. Entendido. Iniciando sistema para abducción. ¿Pero qué es esto? Tripulación. Como les dije, el promedio de vida de los humanos es de 80 años. Afortunadamente, pudimos encontrar este ejemplar que estaba vivo en 1904. ¿Está muerto? ¿Con un pie en el cajón? Yo no veo ningún cajón. Ay, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Son floggers? Ay, ¿qué es este lugar? ¿Ya morí? ¿Estoy muerto? Uy, y ustedes, jovencitos, deben ser los nietos de Rita, ¿no? Somos Honoro, Ciano y el Doctor Ojo. Somos alienígenas. Está en nuestra nave y tenemos que hacerle algunas preguntas. ¿Seguro que no son los nietos de Rita? Seguro. Mi abuela no se llama Rita. Somos extraterrestres. Tenemos que hacerle algunas preguntas. Por Dios, cómo han crecido. Qué orgullosa estaría la pobre Rita. Claro, si no fuera por esa pulmonía mal curada. Somos del planeta 344-47/TR y en teoría debíamos venir a ser Ay, pobre Rita. Y bueno, hubiera jurado que eran 2. No sabía que tenía 3 nietos. Bueno, no importa. ¿Qué andan buscando, chiquitines? Yo le dije que no somos... Como usted diga, doctor. Sí, abuelito. Somos los nietos de Rita y queríamos hacer... Pero nosotros no somos los nietos de... ahora entendí. Brillante plan. Sí, abuelito. Somos los nietos de Rita y queríamos hacerle unas preguntas. Como usted ya había nacido en 1904, queremos que nos cuente lo que sabe acerca de la banca Baring y la deuda externa. Banca Baring, deuda externa, deuda externa, deuda externa. ¿Murió? Pobrecito. Deuda externa, deuda externa. Y en mi juventud, señoritos, no había deuda externa. Esas son cosas de ahora, de estos tiempos. Y me parece muy bien que los jóvenes de su edad se preocupen por saber estas cosas. Ay, Rita debe estar muy orgullosa. Bueno, si estuviera viva, claro, porque... Bueno, entonces... Cuéntenos un poco de la Argentina del año 1930. Sí. En mi época, la Argentina era una potencia mundial. ¿Quiere decir que en 1930 la Argentina andaba bien? La industria creció mucho y teníamos uno de los mejores PBI del mundo. Hasta donde sabemos, en 1930 había una crisis mundial. Justamente. El mundo era un desastre. Y en esta época nosotros le vendíamos granos a todos los países. O sea que era una época en la que todos estaban bien.
Bueno, al decir verdad, había muchos pobres y necesitados. ¿Y qué pasó después? ¿Y la deuda? Pobrecito, no resistió. ¿Qué pasó con la deuda? La deuda apareció muchos años después. Creo que también estaba antes, pero estos últimos años empeoró. Entonces sí, la deuda existía. Sí. Pero nunca fue un gran problema. Las cosas empeoraron después. Las sequías, el plan Marshall, los militares, el turco, Caballo, el corralito. Uy, pobre Rita, cómo sufrió por el corralito. El plan Marshall, los militares, el turco, un caballo en un corralito. Que en paz descanse. Creo que está delirando. Volvamos con el economista. Si no, no podremos seguir con nuestro plan. Ay, pero, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo un pequeño desmayo. ¿Podría decirnos qué pasó después de la crisis de 1930? Ay, sí, claro. La crisis del 30, en eso estábamos. ¿Qué pasaba en Argentina en 1930? En la Argentina, bueno, la Argentina se encontraba en pleno modelo agroexportador. ¿Modelo agroexportador? Sí, el modelo agroexportador se basa en la explotación de carnes y granos producidos a partir de la explotación de la tierra. Este sistema moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores del mundo, pero al mismo tiempo expone a la clase trabajadora a constantes situaciones de explotación e injusticia. ¿Y qué fue exactamente lo que llevó al país a la crisis? Este modelo depende básicamente del mercado externo. Al producirse una crisis en el capitalismo mundial, se reveló que el modelo generaba una gran dependencia con el exterior, y esto afectó las bases del modelo sobre el que estaba organizada la economía argentina. O sea, el mundo se caía a pedazos y de alguna manera arrastraba a la Argentina. Exacto. Frente a la crisis, los países centrales adoptaron el proteccionismo, especialmente Gran Bretaña. No entiendo. ¿Proteccionismo? Establecieron acuerdos preferenciales con sus colonias, Canadá, Australia y Sudáfrica, entre otras, para las compras de materias primas y alimentos. Y esta decisión tuvo un gran impacto sobre el funcionamiento del capitalismo agrario argentino. ¿Y entonces? La virtual imposibilidad de obtener bienes manufacturados en el mercado internacional determinó que aquellos países con una base industrial la expandiesen. Empezaron a fabricar cosas en vez de importarlas. Claro, esta expansión no apuntaba a complementar los bienes manufacturados importados, sino a reemplazarlos. La expansión industrial se basó, por lo tanto, sobre la sustitución de importaciones y se concentró en bienes de consumo en vez de en bienes de capital. ¿Bienes de qué? Bienes de consumo son los que no buscan producir otros bienes o servicios como una casa o la comida. Los bienes de capital son inmuebles o máquinas que, cuando se juntan con otros bienes, se destinan a la producción de bienes de consumo. Y Argentina se transformó entonces en un país industrializado. Bueno, sí, no del todo. Se desarrollaron la industria textil, la industria alimenticia, productos químicos y farmacéuticos. Se desarrolló más que nada la industria liviana. ¿Y qué pasó con la deuda externa? Bueno, después de 1930 hasta 1975 hubo pocos préstamos internacionales a América Latina. Primero, por la crisis del 30, después la Segunda Guerra Mundial y por último, la posguerra. Los países desarrollados estaban demasiado ocupados. Primero, en destruirse los unos a los otros y después en reconstruirse de modo individual. Sí, pero ¿qué pasó con la deuda? ¿Pudieron pagarla? Luego del triunfo del peronismo en las elecciones de 1946, el nuevo gobierno llevó adelante una serie de medidas que fueron rompiendo uno a uno los eslabones que sometían la economía argentina al Imperio Británico. Nacionalización de ferrocarriles, puertos y servicios telefónicos, nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, desarrollo de la flota mercante, control del comercio exterior, del crédito y de cambios, y tarifas protectoras para la industria, entre otras medidas. Como parte de esta política, entre 1946 y 1948,
Se concretaron pagos al exterior por 264 millones de dólares en concepto de repatriación de la deuda externa, quedando la deuda cancelada prácticamente en su totalidad. ¡Qué alegría! Bueno, al final no era tan grave. Pagaron la deuda finalmente. No solo eso, esta política sobre la deuda se hallaba integrada a un proyecto nacional de desarrollo que favorecía el crecimiento de las fuerzas productivas desde una perspectiva autónoma. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es el conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para producir bienes materiales. Así, por ejemplo, las utilidades provenientes de inversiones extranjeras privadas descendieron notablemente. Esto debido principalmente a que varias empresas de servicios públicos fueron recuperadas, pasando de manos del capital extranjero a poder del Estado. Y el país vivió entonces un periodo de verdadera prosperidad y por primera vez en su historia económica se convirtió de una nación deudora en un país acreedor por el valor de 210 millones de dólares a España, Italia, Bélgica y Finlandia. ¡Bravo! ¡Bravo! Y las cosas empezaron a andar bien y se terminaron los problemas. La deuda externa no solo volvió a aparecer, sino que en las siguientes décadas creció como nunca antes. ¿Y por qué volvió a aparecer? Bueno, por varias cuestiones, entre otras cosas por el Plan Marshall. El plan Marshall. Como sabemos, Argentina no había logrado aún por esos años terminar de cambiar el modelo agroexportador por el industrial, y Estados Unidos instauró un bloqueo muy fuerte a la Argentina como consecuencia de la neutralidad argentina en el conflicto bélico, desoyendo los pedidos de Estados Unidos para que entrara en el mismo. ¿Podría explicarlo más simple? Claro, mediante el Plan Marshall, que significó la reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, les prohibió a los países, a los que les prestaba la plata, ¿no?, gastarla en productos argentinos. Eso es absolutamente malvado. ¿Pero solo por esto volvieron a endeudarse? Por el Plan Marshall, dos sequías que provocaron una fuerte baja de las exportaciones y la inconvertibilidad de la libra, decidida unilateralmente por Gran Bretaña para no afrontar las deudas que tuvo con países periféricos como la Argentina. Esto hizo imposible el pago de deudas a Estados Unidos por 125 millones de dólares, que luego fueron obviamente refinanciados. Y ahí vamos de nuevo. Argentina así comienza a endeudarse nuevamente, con nuevos créditos para pagar los intereses de préstamos anteriores y con una cada vez mayor sumisión a los dictados del FMI. Y es ahí donde la cosa se pone oscura. ¿Del qué? Del Fondo Monetario Internacional. Es una institución. Se creó en 1944 hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo básico de velar por la estabilidad del sistema monetario internacional, principalmente a través de la promoción de la cooperación y de la consulta en asuntos entre sus países miembros. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. Bueno, sí, digamos que esa es la definición formal. ¿Qué es entonces el FMI realmente? En teoría fue creado para solucionar los problemas de la balanza de pagos de corto plazo de los países sin que estos debieran recurrir a las medidas destructivas para la prosperidad nacional e internacional. Eso es lo que dice el artículo 1 de su Carta Constitutiva. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Era hora que alguien ordenara las cosas. Pero, en realidad, lejos de evitarlos, el FMI acentuó el ajuste que atentó contra el desarrollo productivo en los países periféricos con problemas en la balanza de pagos y pasó a ser un instrumento eficiente para consolidar la hegemonía política de los países desarrollados y la rentabilidad de los sistemas financieros internacional y nacional. ¿En pocas palabras? El Fondo Monetario ayuda a los países desarrollados y perjudica a los países pobres. Pero, ¿quién maneja el FMI? El FMI es manejado por la totalidad de sus países miembros. Sin embargo, existe un voto ponderado de acuerdo al monto inicial aportado por cada país. De este modo, hay un puñado de países ricos que definen y controlan las políticas del mismo por haber aportado más recursos al organismo. Bélgica pesa más que la India y que Brasil. Francia tiene más votos que 46 países de África juntos. Y los Estados Unidos tienen un poder de veto sobre las decisiones más importantes. Pero, ¿cómo es que no se negaron a entrar al FMI? Bueno, de hecho, Juan Domingo Perón dijo:
Ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba el insidioso sistema creado, no hay más recurso que no entrar al Fondo Monetario o dejarse robar impunemente. Bien dicho. Bueno, eso fue bastante claro. Supongo que bastó para... Perón fue derrocado en 1955 por un golpe militar y Argentina entró al Fondo Monetario Internacional en 1956. A partir de 1955, los sectores dominantes ligados al capital extranjero recuperan el poder y la Argentina comienza a endeudarse nuevamente. ¿Y qué pasó con la deuda? Bueno, lógicamente, empieza a aumentar lentamente, aunque durante la presidencia de Arturo Illia se puede ver una cierta reducción de algo más de 340 millones de dólares. ¿Empezó a bajar nuevamente? Sí, pero no dura nada, porque Arturo Illia es derrocado por los militares el 28 de julio de 1966. ¿Y la deuda? La deuda argentina en 1966 era de 3.276 millones de dólares, siguiendo 1967 con 3.240 millones. En 1968 llega a 3.969, para pasar a 1970 a 4.800, siguiendo 1971 y 1972 con 6.082 millones de dólares. Y más tarde, en 1973, llega a 6.300 y a 8.000 millones en 1974 y se incrementa a 9.100 millones en 1975. De todos modos, durante ese periodo, la deuda no fue significativa con respecto al porcentaje de Producto Bruto Interno que representaba. Las crisis de deuda se generan cuando el peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno se hace insostenible, como ocurriría en años posteriores. ¿Y después siguió aumentando? Sí, pero muchísimo más rápido. Para tener una idea de la velocidad de crecimiento de la deuda, en 1975 era de 7.800 millones, en 1982 45.000 millones, en 1990 de 60.000 millones y en 1999 123.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo pudo haber crecido tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo lo permitieron? Bueno, eso realmente tiene que ver con dos vertientes políticas diferentes. La primera fue la acción del sistema financiero internacional y la segunda vertiente fueron las políticas económicas argentinas que respondieron a las necesidades del establishment. ¿El qué? El establishment es el grupo social que ejerce autoridad y que generalmente resiste a los cambios. Es un grupo exclusivo de gente poderosa que dirige un gobierno o sociedad por medio de acuerdos y decisiones privadas. Digamos que el padre y la madre de la deuda son el establishment internacional y el local. El establishment. Sí, exacto. Eso debemos. Computadora, prepara el sistema para una abducción. Entendido. Iniciando sistema para abducción. Con que ellos son parte del establishment. Bueno, tenemos que ser persuasivos y convencerlos. Es muy importante para nuestra misión. Si el economista está diciendo la verdad, ellos son en parte los responsables. Es evidente que el economista exagera. Parecen humanos razonables. Adelante. ¿Cómo que deuda externa? No es posible que no sepan nada de la deuda externa. No tenemos idea de lo que nos está hablando. Ustedes no tienen idea con quién se están metiendo. Pero... evitemos un mal momento. Señores, es importante que colaboren. Es importante para el futuro de la humanidad. ¿Ven eso de ahí afuera? ¿Lo reconocen? Esto es el futuro, señores. Esto va a pasarles. Díganos al menos que saben lo que es la deuda externa. Hey, usted parece ser el jefe. Es importante que hablemos. Debe saber que las cosas van a terminar mal. El señor no desea ser molestado. Evitemos un mal momento. Oh, creo que acabamos de desperdiciar 3 abducciones. Es obvio que estos humanos no van a colaborar con nuestro plan. Creo que esto va a ser más difícil de lo que creemos. Coincido con el doctor. Debemos saber más sobre la deuda. Tenemos que encontrar alguna solución. Despertemos al economista. En el capítulo de hoy,
los alienígenas obsesionados en salvar a la humanidad para cumplir su misión, profundizaron sus conocimientos acerca de la deuda externa. Desde su origen con el primer empréstito pedido en 1824, pasando por la crisis del 1930, el proyecto de inclusión nacional, el desendeudamiento de Juan Domingo Perón y el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional en 1956. En el próximo capítulo, abducirán a un expresidente. Desesperados, recurrirán a la ayuda divina a través de un sacerdote para completar su misión y se desanimarán ante la confusa postura de la iglesia frente a la deuda. Los alienígenas seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal modificar la historia, desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano y así finalmente cumplir su misión. ¿Estos siguen acá? Y siguen intentando cambiar el destino de la humanidad. ¿Y el economista sigue con ellos? Sí, sigue ahí. Pero quisieran cambiar el destino de la humanidad. No hay lluvia radioactiva postnuclear. Y nosotros no evolucionamos. Eso es lo que me preocupa.